quiere decir que toda esta gente tiene acceso permanente a información, a datos, a cuestiones que todos los días se modifican y influencian al final entre nuestra toma de decisiones. Para tener un ejemplo, nuestro dato va a ser un tomate. Y recuerden esto, porque lo vamos a combinar más adelante. El conjunto de datos nos lleva a que esto sea, el conjunto de datos nos lleva a que esto sea la información, la cual son afirmaciones como que el tomate es una fruta, la altura del DF pega más que la de Toluca. Con esto quiero decir de que es información que permanentemente se dice en el mundo del fútbol, en el aspecto del entrenamiento, la fuerza, se necesita hacer fuerza para mejorar la velocidad, y los jugadores deben entrenar en doble turno para mejorar su rendimiento. Todo esto es información. Ahora, ¿cómo hacemos para comprobar que todo esto es real, es verídico? Habría que validarlo. Entonces, aparece acá el proceso que hay que cumplir para que justamente toda esta información se transforme en conocimiento. Ya tengo el dato, ya tengo la información, sé de qué estoy hablando, y ahí viene la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos corresponde a la validación. La validación es aquello de que yo llevo, en el caso del deporte, al campo de entrenamiento y me propongo una metodología de trabajo, una serie de ejercicios, y a partir de ahí saco mis conclusiones. Cuando la información cumple ese proceso y es continuo, se transforma en experiencia. Puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo de los resultados. Ya tengo el conocimiento, entonces eso es un círculo que permanentemente se da. Voy avanzando sobre otros datos y así voy evolucionando. Por eso un profesional no es lo mismo cuando se recibe el primer año que luego de 10 años. Cuando yo comencé tenía quizás muchos datos, mucha información, pero poca experiencia, por ende poco conocimiento. Con el correr del tiempo fui adquiriendo, y como considero que el aprendizaje dura para toda la vida, permanentemente se repite este ciclo. Entonces, ya tenemos 3 aspectos y vamos al conocimiento. Al conocimiento se llega, como decía Albert Einstein, a través del aprendizaje. Entonces, solamente lo podemos transformar si realizamos ese proceso. Fíjense esto, ¿qué es el conocimiento? Y bueno, son las conclusiones del resultado obtenido. Como te dije anteriormente, puede ser positivo, puede ser negativo. Tenemos el dato, que era el tomate, la información, que era una fruta, y el conocimiento es que no puedo hacer una ensalada de frutas con un tomate. Entonces, ese es el primer paradigma que me interesa que quede claro, porque desde acá se va a desarrollar una línea de métodos consecuentes con todo esto, porque muchas veces nos dejamos llevar por las modas, por las tendencias actuales, y nos olvidamos de que para tener en cuenta el momento que vivimos hoy, tuvo que haber una historia, tuvo que haber un pasado, tuvo que haber un porqué. Entonces voy a hacer de manera muy breve una pequeña línea de tiempo, ya que estamos hablando de deporte. No necesariamente, aunque es mi especialidad, quiero volcarles otras actividades, y voy a hacer una línea de tiempo en la que les voy a compartir algunos datos, justamente, y vamos a tratar de transformarlos en información para luego darnos cuenta del por qué se entrena como se entrena en esta época. Entonces, voy a maximizar la pantalla y nos vamos a remontar a la primera Olimpiada, que fue hace muchísimo tiempo, en 1896, en Atenas, y fueron los primeros Juegos Olímpicos. Cuando nos preguntamos qué pasó más adelante. Bueno, en 1900, México logra su primera medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, con el equipo de polo. Polo, estamos hablando del deporte que se juega con los caballos.
En 1930, otro hecho trascendental para el mundo del deporte, se realiza el primer campeonato mundial de fútbol. México participa en la zona A y en ese campeonato no logró ganar ningún partido. Eran campeonatos mundiales de muchos menos equipos que los actuales y mucho más cortos. El campeón de ese año fue Uruguay. En 1943 se produce un hecho importante en el fútbol mexicano donde se profesionaliza. Y el campeón de ese año es un club que se llama Asturias, desaparecido actualmente. La primera medalla de oro para México en una Olimpiada la gana en 1948 Humberto Mariles en el deporte de equitación. Y más adelante aparece un hito en el deporte mexicano, que es la organización de las primeras Olimpiadas de un país de habla hispana, en 1968. Pegadito a esa fecha aparece el Mundial de México 1970. Para muchos, el mejor mundial de toda la historia, donde se consagra Pelé, y acá sucede algo que va a tener mucha relación con lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué sucede? Es el primer mundial televisado, el primer evento futbolístico televisado. Por supuesto que no para Latinoamérica, pero algunos países de Europa podían ver. Más adelante tenemos acá a un genio para mí, que se estrena El Chavo del Ocho, nace Cuauhtémoc Blanco, ídolo del América en 1973, el gran goleador Hugo Sánchez en 1976, y México vuelve a organizar otra Copa del Mundo en el año 1986. Luego de un terremoto en el 85, el pueblo mexicano, realmente sorprendente, se pudo levantar y pudo organizar un campeonato mundial que vuelve a tener sobre la escena a un jugador que se consagra, como Diego Maradona. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos mundiales que organiza México, los dos mundiales quedan en la historia no solamente por la calidad del fútbol que se vio, sino también porque aparece Pelé en el 70, consagrándose, y luego Maradona. Por supuesto que hay muchos hechos, y quizás más trascendentales, entre año y año, pero esto es simplemente un resumen como para tener una mirada histórica de por qué llegamos hasta donde llegamos. Entonces, en 1993, México juega su primer Copa América, llega a la final en el país de Ecuador. Vamos a otro deporte. El mejor boxeador mexicano para muchos, Julio César Chávez, después de mantener un invicto impresionante, tiene su primer knockout en 1994. Y acá, a partir del 90, yo quiero hacer una salvedad, porque me parece que empieza el mundo de la tecnología. A mediados del 90, el Internet, por supuesto que no teníamos todos acceso al Internet, a las redes sociales no existían, pero ya empieza una transformación con el tema del deporte producto, el deporte negocio, y entonces entramos en lo que yo llamo desde el punto de vista deportivo, los tiempos modernos. Y pongo una referencia donde dice, donde todo es cierto y nada es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué pongo eso? Porque considero de que el exceso de información, sin lograr lo que hablamos anteriormente, que es el proceso de validación, muchas veces transforma lo que debería ser algo real en solamente un mito, un conocimiento, y se dicen muchas cosas que después, con el tiempo, pueden ser o no ciertas. Lo que estábamos hablando, en 1998 nace Google, es un hito para el mundo, porque a partir de ahí, como te digo, comienzan muchísimas ofertas en el aspecto de la informática, se modifica el mundo, y no estoy poniendo ningún evento político como la caída del muro de Berlín y antes las guerras mundiales, simplemente estoy haciendo referencia a aspectos que me parecieron importantes. En el 2001, Ana Guevara gana la medalla de oro en 400 metros en la competencia de la Golden League. En el 2005, México logra ser campeón del mundo sub-17, el cual repetiría años posteriores. Ya nos vamos acercando a nuestros tiempos. 2012, el campeonato logrado por la selección olímpica, el oro olímpico,
y el mexicano Juan Manuel Márquez vence por nocaut a Manny Pacquiao. Son todos hechos que han sido importantes, además de Laura Sánchez Soto, que creo que es conferencista también en este evento, que logra la medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres. Y más adelante, en el 2018, las Olimpiadas también nos dejan que Alexa Moreno gana la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia Artística. Y les comparto el medallero, y esto es para que vean de los últimos Panamericanos que se hicieron el año pasado acá en Perú, de que México es un país protagonista. Es un país protagonista en el deporte, es un país donde siempre estuvo presente, siempre estuvo vigente, y con los hechos que te he relatado anteriormente, te he descrito, debemos considerar el potencial que tiene. Quizás, y seguramente, tiene que mejorar muchos aspectos estructurales, pero fundamentalmente siempre estuvo presente y siempre fue una marca registrada en lo que es el deporte no solamente latinoamericano, sino mundial. A partir de ahí, de estos eventos que seguramente algunos conocías, otros no, yo también estuve investigando, me pareció importante hablar un poquito del deporte en general, no solamente del fútbol, que después nos vamos a ir avanzando. La educación física es justamente el motor por lo que se hace esta conferencia, ¿no es cierto?, el deporte. Entonces, la educación física tiene tres aspectos o tres cuestiones muy bien marcadas, las cuales las vamos a ver en este momento. La educación física puede ser una educación a través de la parte escolar. Ahí les voy a compartir unas... Vamos a ir desarrollando. No sé si voy muy rápido, voy bien. Bueno, la educación física, ¿qué es? Es la educación integral del ser humano a través del movimiento. Se puede desarrollar de diferentes formas, pero básicamente es eso. Hay otras definiciones también, pero lo que nos interesa a nosotros es las tres características principales. La educación formal, que es la que corresponde al colegio, que es la que todos tuvimos de niños en el jardín de infantes, pasando por la escuela primaria, escuela secundaria, inclusive las actividades curriculares que se hacen en una universidad también pueden ser consideradas así. El deporte lo podemos subdividir en varias áreas. Yo la subdividí solamente en deporte amateur y deporte profesional, como para hacer un resumen, y la salud. La salud, que es lo que domina por nuestros tiempos, la cantidad de oferta que hay, y entre lo que es el mercado. No, ahí vamos a ver, para que tengan referencia de lo que yo hago referencia, la educación de los niños, donde todas las actividades motrices básicas, seguramente algunos países lo tienen más desarrollado que otros. En el deporte podemos evidenciar lo que es el deporte de rendimiento, los grandes eventos, los mundiales de fútbol, Copa América, todo lo que sean ligas, y la salud, que abarca, como te dije últimamente, a gran parte de la población y que es muy necesaria, y gracias a Dios está teniendo una vigencia, una conciencia, la gente cada vez tiene más conciencia de la importancia de todos estos beneficios que tiene la... Bien. Pasamos a la industria del movimiento, que justamente va relacionada con el tema de salud y toda la mercadotecnia que ello conlleva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que no solamente está por una cuestión de salud, sino de estética, de sentirse bien. Entonces tenemos mucha oferta. Cualquiera que esté detrás de la pantalla puede saber que existen miles de opciones, desde CrossFit a localizada, a entrenamientos para diferentes gentes y para todas las edades, desde las personas más grandes hasta la educación física inicial. Esa foto es una referencia solamente, pero hoy tenemos muchísima oferta sobre estos aspectos. Pasamos al deporte, que es lo que nos va a centrar
Y el deporte yo lo divido, como te dije, en dos partes. El deporte amateur, que es el deporte con amigos, es lo que nos hace socializarnos, es de características informales. Participa gente no federada, quiere decir que no necesariamente está asociada a una liga, lo hacemos porque nos gusta, y también a veces está, le llamamos deporte amateur, a cada actividad que no tiene apoyo estatal, que los recursos deben salir muchas veces del bolsillo propio o de algún tipo de evento donde a veces las políticas de Estado son insuficientes y vamos avanzando sobre el deporte profesional, que es el de rendimiento, es el estructural, es el que domina el mundo por estos momentos, es el que llamamos de profesionales. Y acá les quiero contar que la importancia de la educación física, porque justamente hay un dato, que el primer negocio en la actualidad del mundo, quizás no tan benévolo, es lo que factura es la venta de armas. El segundo, los insumos médicos. Y lo tercero es el fútbol, es el deporte profesional. Entonces, muchas veces no tenemos conciencia de lo que hablamos anteriormente en la educación física, en la parte formal, la educación de la escuela, la importancia en la influencia que puede tener un buen profesional en corregir algún gesto técnico, en detectar. Por eso los países que tienen desarrollado un esquema donde lo educativo va relacionado con lo deportivo, ya sea en la parte de detección de talentos, ustedes lo ven a través del medallero en las Olimpiadas, o de cómo es una influencia totalmente directa en los resultados finales. Y bueno, y me voy avanzando de a poquito, continuando con el aspecto del fútbol profesional, del deporte profesional, perdón, hacia el fútbol. ¿Y por qué nos gusta tanto el fútbol? O sea, ¿qué sucede que se ha convertido en una industria tan importante? Pero para que eso suceda, previamente algo tuvo que haber pasado. Entonces, al profesional, al que llega profesional, el que vemos en la televisión, el que entrenamos, no, previamente cumplió un paso. Un paso era jugar a la pelota. Entonces, todas estas cuestiones que están más relacionadas con el por qué me gusta, como el fútbol es una herramienta educativa, es una herramienta de socialización, y bueno, genera emociones, la gente lo juega porque lo desestresa, es socializador. ¿Cuánta gente hemos conocido a través de en México cascarita se le dice, o cualquier otro deporte también esto puede ser utilizado, un partido de básquet, un partido de vóley en la playa, siempre socializa el deporte y por eso es importante mantenerlo durante casi toda la vida, como cuestión de salud y también para que nos forje emocionalmente y afectivamente. Es competitivo, al ser humano le gusta competir, por supuesto que cuando hablamos de deporte amateur tiene un concepto esto, y cuando hablamos de deporte profesional tiene otro, y lo que se llama el fútbol everywhere, en cualquier lugar, en todos lados. El fútbol tiene eso, se puede jugar 2 contra 2, de calle a calle, con un arco con 2 ladrillos, en una cancha sintética, y tiene esa maravilla que hace que sea tan interesante. Entonces esto se vuelve en un producto, negocio, se realizan inversiones, a la gente le empieza a gustar. Acordate que el primer mundial se televisó allá por México del 70, entonces alguien dijo, bueno, esto hay que hacerlo cada vez más grande, esto hay que hacérselo conocer al mundo, y bueno, llegamos al tiempo de hoy, donde ustedes sabrán de que tenemos fútbol prácticamente a diario. Inclusive en épocas de pandemia, la urgencia que este producto genera para que hay alguien que lo consume, ¿no es cierto? Entonces, por eso la importancia de esto. A partir de ahí, se sienta, se empiezan a realizar investigaciones para desarrollar el deporte.
para desarrollarlo. Es algo que cada vez gusta más, tenemos que hacerlo cada vez mejor. Entonces la ciencia empieza a involucrarse de a poquito y va marcando ciertas tendencias. Entonces, teníamos que mejorar el producto. Entonces invertimos. ¿Invertimos en qué? En investigaciones. Y aparece lo que llamamos los aspectos metodológicos. Esto no es algo nuevo. Vuelvo a repetirte, la educación física tiene una historia muy, muy, muy antigua y habría que remontarse mucho tiempo atrás, pero yo voy a hacer una síntesis de los últimos años para que hagamos una correlación y saber en qué lugar estamos parados y por qué. En el fútbol aparecen tres metodologías dominantes. Hay muchas más, pero estas son las tres que dominan. La metodología tradicional, que es la metodología donde se trabajaba todo separado. La pelota por un lado, la parte física por la otra, el tema se lo consideraba a muchos métodos del atletismo, no tenía demasiada relación con el juego. La periodización táctica, que ya vamos a ver un resumen de qué es lo que es esa palabra, tan de moda en estos tiempos, pero que casi que es exclusiva para la elite del fútbol profesional. Es muy difícil de aplicar en estructuras inferiores. Y el microciclo estructurado, que es una combinación de las dos. Entonces, como te decía, el entrenamiento tradicional tiene el método analítico, se trabaja todo por separado, y la parte negativa de esto es que es muy difícil de contextualizar con el juego. Es decir, el juego del fútbol tiene características caóticas, hipercomplejas. Un jugador lleva la pelota y uno puede entrenar llevando la pelota de cono a cono, pero el día del partido empiezan a moverse los jugadores contrarios y tiene que tomar decisiones. Entonces, a esto hace referencia en la aplicación de este tipo de entrenamientos. Es un entrenamiento que sí sirve para quizás mejorar los aspectos condicionales, que son los que están relacionados con la parte física, porque eso sí ya es algo que es muy difícil también de unir con el juego. El señor que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla se llama Víctor Frade, es un portugués que en el año 83, a partir de ahí, comienza a pensar en el Instituto de Lisboa, en Portugal, comienza a pensar, a estudiar un poco el juego. Entonces lo que hace es decir, no, acá hay que entrenar diferente, acá lo más importante es el juego. Entonces, a partir del juego, del modelo de juego, cómo voy a jugar, tengo que interrelacionar todos los demás factores que sí influyen. El que está abajo, todos lo conocen, Mourinho, es el máximo exponente de esta metodología. Pero te vuelvo a repetir, es una metodología donde se trabaja casi todo, el 70-80% con el balón, ejercicios que tengan que ver con lo que después va a suceder en el juego, respetando las estructuras del modelo de juego. ¿Qué es un modelo de juego? Y bueno, es como quiere el entrenador que juegue su equipo. Depende de la característica de los jugadores que tenés, del diseño, etc. Pero en rasgos generales es eso. Y es muy difícil de aplicar al 100%, a excepción del elite, la elite, Inglaterra, Europa, porque no solamente depende de la calidad de jugadores que tenga, sino también depende de la parte volitiva, de su formación previa hasta llegar a primera. Y por último, tenemos lo que llamamos el entrenamiento estructurado, el microciclo estructurado, que es el señor Paco Seirulo, el metodólogo del Barcelona, uno de los ideólogos de esta estructura de entrenamiento, junto con Guardiola la han llevado a cabo, donde tiene como centro, recordemos la periodización táctica, tiene como centro el modelo de juego. Acá lo que tiene como centro es al juego, pero también al jugador. Entonces, aparece, en relación a estos aspectos, que el rendimiento de un equipo de fútbol va a estar determinado por el rendimiento del jugador. Es muy similar, pero hay un cambio de visiones. Uno pone ante una cosa y el otro pone, uno pone por delante el juego y otro pone por delante al jugador. Entonces, a partir de ahí, bueno, se desarrollan un montón de ejercicios
de qué es lo que cualquier cuerpo técnico que esté al frente de un equipo de fútbol realiza, y a partir de ahí, bueno, se diseña una idea, ¿no es cierto? Y esa idea, para llevarla a cabo, se necesita de ciertos pasos. Esos pasos se llaman planificación, se llaman formas, se llaman metodología. Acá hay muchas metodologías. Está la metodología de Simeone, que es una mezcla de esto y la otra. Nosotros, lo que estamos haciendo actualmente en el fútbol de primera división de Melgar también, de Perú, en el Club Melgar, también es una mezcla de lo que es periodización táctica con entrenamiento, microciclos estructurados. Así que lo que vamos a pasar a ver ahora es cómo se diseña una sesión de entrenamiento. No sé si muchos de ustedes tuvieron la posibilidad, tienen la posibilidad de haber estado viendo entrenamientos de profesionales. Lo que diferencia en rangos generales a un profesional, un jugador profesional, de los que quisimos ser jugadores, es el nivel de aciertos, el nivel de eficacia. Quizás quien les habla necesite rematar 20 veces al arco para convertir un gol, y el profesional ejecuta y convierte. Eso se da por un montón de cuestiones que van de la mano de trabajos, de divisiones inferiores, de formación, y también va de la mano de talento. El fútbol actual tiene atención en todo, en todos los aspectos que involucran al desarrollo de un jugador. Entonces, yo ahora voy a pasar a mostrarte cómo se desarrolla una sesión de entrenamiento, y hago un repaso breve. Tenemos lo que dijimos, el deporte amateur, el deporte profesional, y dentro del deporte profesional se transforma en un negocio, se transforma en algo que hay muchos espectadores, hay mucha demanda, y por ende se realizan investigaciones para mejorar los métodos de entrenamiento, los aspectos metodológicos. Esto es mucho más extenso, yo estoy haciendo un resumen sobre estas cuestiones, y bueno, voy a pasar a compartirles el video, un videito que dura 5 minutitos, y donde si lo tengo que detener para explicar algo, lo voy a hacer simplemente para que tengan una idea cuáles son los pasos a seguir desde que llega un jugador de fútbol a su equipo, y qué hace desde que inicia su sesión de entrenamiento hasta que se va. Muchos por ahí lo pueden saber, yo ahí se los muestro. Entonces, vamos por acá. No, es acá. Ahí va. Bien. Ahí va. Bien. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Sepan entender la paciencia. Y ahí va. Bueno. Se produce lo que se llama el preentrenamiento, el pre-treino, el pre-training. Son todas las actividades que se realizan antes para cuidar la salud. Se hacen entradas de calor, tiene que ver con las necesidades, sobre todo de fuerza, de los jugadores. Se realizan entre 30 y 45 minutos previo a la sesión. Esos ejercicios son de propiocepción, trabajan para prevención de lesiones en la rodilla. Todo esto se realiza todos los días prácticamente de una semana, mínimo 4 días, máximo 5 días, por ahí dejamos el último día. Ejercicios de fuerza simples, y se pone siempre previo a la sesión. Trabajos de zona media, trabajos, vuelvo a repetir, de propiocepción, son progresivos, y por supuesto que hay trabajos grupales y trabajos individuales, dependiendo de la necesidad de cada uno. En eso estamos viendo Dorados de Sinaloa, en Mazatlán, un trabajito. El equipo de Morelia, anteriormente veíamos a Chiva. Bueno, mucha variabilidad, y atendiendo siempre las necesidades para que el jugador no tenga problemas, sobre todo en su salud. La parte inicial se divide en dos partes, una activación, entramos en calor, acá hay que tener en cuenta la temperatura del ambiente, hay que tener en cuenta la actividad a desarrollar posteriormente.
cuando yo te digo de la consecuencia de actividad, de la correlación, se trata de esto. Vuelvo un poquito para atrás. A ver, mire, el jugador ya entró en calor por su cuenta. Ahora lo vamos a ver. ¿Y para qué sirve la segunda parte de la entrada en calor? El protocolo. El protocolo es una manera de asegurarnos. Esta es la activación. Acá cada uno a veces se puede hacer guiada. Ahí estamos orientando las actividades. O se puede hacer de manera libre. Cada uno entra en calor. Como somos profesionales, no podemos depender de si el jugador tiene ganas, se levantó bien o no. Tenemos que orientarlo hacia estos trabajos. Esto es asegurarse que las actividades posteriores van a ser desarrolladas con eficiencia, que va a estar bien estimulado y que no vamos a tener que retroceder en lo que son los trabajos dentro de la sesión. Acá estamos trabajando, generalmente se hacen trabajos coordinativos, estimulamos las fibras rápidas, y bueno, esto también todos los días se realiza. La parte principal. La parte principal puede tener 3 orientaciones: aspectos condicionales o la parte física. Ahí vemos saltos, trabajo del tren inferior, puede ser una sesión dedicada a eso, o podemos también tener otro aspecto condicional, que puede ser la mejora de la parte aeróbica. Eso generalmente se dan los 2 primeros días de trabajo luego de la competencia. Si jugamos el domingo, martes y miércoles. Y otro aspecto condicional muy importante, la velocidad. La velocidad, todos los días los jugadores realizan, están permanentemente exigidos a la máxima intensidad, y bueno, y esto tiene relación con la parte previa, ¿no es cierto? No queremos entrenar intensos, pero necesitamos que no se lesionen. Otra opción puede ser el desarrollo de las tareas, ejercicios técnicos de menor o mayor complejidad, cuestiones simples, donde el jugador trata de, a través de los ejercicios, realizar cuestiones aisladas de ejercicios técnicos para la mejora de la técnica individual, juego largo, juego corto, diferentes ejercicios. Ahí estamos viendo un ejercicio de entrada en calor. Tareas especiales. Estas tareas especiales van relacionadas con el juego. Ya con lo que dijimos de Mourinho, él quiere jugar de una forma, entonces tenemos que ya hacer ejercicios similares. Entonces un equipo que quiera presionar puede llegar a tener este tipo de cuestiones. Fíjate, se llaman rondos, hay mucha intensidad en los trabajos, el que está adentro presiona, los otros tienen el balón, y todo este tipo de tareas son las que hacen que después se unan, se conjuguen y crean la forma de jugar, el estilo. Este equipo juega así porque entrena de esta forma. Esta es otra opción, algo más grande, son ejercicios de posesión para tener el balón, y las tareas tácticas. Las tareas tácticas, que esto es siempre, esto es una práctica de fútbol, donde el entrenador para la práctica para darle indicación a sus jugadores, se hace para corregir aspectos, errores del partido pasado, y también se arma una estrategia para el partido que va a venir. Entonces, no es solamente jugar a la pelota, acá hay un trabajo de video, hay un trabajo de estudio del rival, hay un trabajo muy profesional detrás de esto. Y la parte final tiene 2 aspectos. Uno es la realización de trabajo extra para mejorar alguna deficiencia o potenciar. En este caso estamos viendo a 2 delanteros haciendo un ejercicio de definición. Y la vuelta a la calma, que es donde nos relajamos, donde aparecen los fisioterapeutas, donde aparece toda la estructura que está al servicio de los jugadores de fútbol, que a simple vista parecen pocos, pero dependiendo cada club, pueden ser muchos, y a eso quiero llegar ahora. Porque ustedes lo que vieron recién es, en diferentes equipos, más o menos, unas opciones de sesión. Por supuesto que esto tiene muchas variables. Acá, vuelvo a repetir, no hay absolutismos, no hay una metodología que sea cierta y que no tenga errores. Acá lo que hay que hacer, hay que, vuelvo a repetir, estudiar mucho, buscar cuál es la mejor opción para el plantel que tengo, los jugadores que tengo, y ahí se va desarrollando. Lo ideal siempre es que esto vaya acompañado de una idea de la institución,
que más adelante lo vamos a ver, que no sea una cuestión aislada, que no sea algo de 3 partidos, 3 semanas, no se puede hacer nada en 3 semanas, pero bueno, venimos viendo en el desarrollo de la conferencia el tema de que el fútbol se transformó en un negocio, de que hay muchas estructuras que lo utilizan al deporte, donde al deporte del fútbol como un negocio, donde aparecen un montón de cuestiones que todo el mundo conoce y que influyen directamente en que si se mejora o no esta parte del desarrollo deportivo, en definitiva, la paciencia y un montón de cosas más. Pero para poder hacer esto, es necesario, ¿vieron esa figura del iceberg? Que solo se ve la punta. Nosotros, el espectador o el público que concurre a un estadio o que ve por televisión, solamente ve la punta del iceberg. Lo que hay detrás, es infinitamente más grande. Quizás no tengan demasiado conocimiento en eso porque el fútbol es hermético. Muchas veces se cree que ser futbolista es una élite exageradamente sin ningún tipo de sentido. Perdemos la relación de lo humano por lo mediático. Pero para que se haga lo que vos viste, tiene que pasar esto. Y ahora te voy a compartir, por último, esta parte que para mí es fundamental. Y te diría que es hasta quizás el secreto del éxito. Y vamos a iniciar, lo voy a maximizar. Ahí está. Bueno, si ustedes prestan atención, estamos viendo un auto de Fórmula 1, ¿no? Una Ferrari. El auto serían los jugadores, el que conduce sería el entrenador y todos los demás son las áreas que conjugan de manera interdisciplinaria. Por eso yo puse ahí en el título la dimensión interdisciplinaria, que no es más ni menos que el real trabajo en equipo. El real trabajo en equipo, el verdadero, el trabajo que no se ve. Tenemos muchísimas áreas, área médica, área que de ahí se desprende la nutrición, la psicología, el área de mercadotecnia. Como el fútbol es un negocio, el jugador pasa a ser un producto y hay que venderlo. Entonces ustedes verán las publicidades, el pelito, la marca de zapatillas, el perfume y un montón de cuestiones que se interrelacionan con el consumo de la sociedad. Justamente por eso sucede tanta trascendencia en estos aspectos. Cada institución debe tener una visión. ¿Qué es la visión? Esto es independientemente del fútbol. Esto es una universidad, una empresa. Esto es algo que se puede implementar en cualquier lugar. Una visión es un objetivo a mediano y largo plazo. En el fútbol generalmente se habla de mediano plazo. Largo plazo es muy difícil, salvo algunos clubes, algunas instituciones. Por ejemplo, el técnico de Alemania, yo creo que ya van por más de 12 años que está. Y bueno, va de la mano también con una cuestión cultural, con una cuestión de proyecto. La misión. La misión representa lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y también representa las obligaciones que tiene una institución con su comunidad, con su entorno cercano. Esto es difícil de explicar en el fútbol mexicano, justamente porque esto es lo que carece totalmente ausencia. Me pasó que cuando estaba en un equipo, no voy a decir cuál, yo pensé de que por qué no invitar a los jardines de infantes, a los niños que tienen a sus ídolos como jugadores, a invitarlos a ver los entrenamientos, formar un colegio paralelo para que el club contribuya a través del deporte como un medio educativo. Y la realidad era que el fútbol profesional es totalmente hermético. Entras a entrenar, dejas tu auto o tu taxi te deja ahí, y es un mundo, parece el Pentágono en muchas ocasiones. Y eso, por ahí, es una falta de sensibilidad social que, sobre todo en los países, en determinados países,
eso se manifiesta y mucho. Tenemos casos de hace poco en las estructuras del fútbol mexicano que demuestran este tipo de acciones que poco tienen en cuenta a las personas. En definitiva, el producto supera lejanamente a la parte humana. Tengo una visión, ¿qué voy a hacer más adelante? ¿Cómo lo voy a hacer? Planteo objetivos. Los objetivos tienen que ser reales y concretos. Otro problema que tiene el deporte de rendimiento, sobre todo el fútbol, es que muchas veces planteamos objetivos irreales. Las características del deporte, del fútbol, hacen de que esto suceda y cualquiera piensa que le puede ganar a cualquiera. En otras disciplinas, muchos atletas olímpicos, ellos saben de que entrenan durante 4 años y lo primero que hacen es compiten contra ellos mismos. Necesitan bajar un segundo, necesitan milésimas de segundo, y si alcanzan determinado superación, ya están realizados. Entonces, es otro concepto sobre lo que son los objetivos. En el fútbol, arrancan 20 equipos y todos quieren salir campeón. Pero uno invirtió para salir campeón y otro para salvarse del descenso. Sin embargo, esa falta de objetivos concretos y realizables hace de que por ahí no se respete la realidad y vayamos a una utopía que no tiene demasiado sentido y que hace justamente esa inestabilidad que ustedes ven. Sacaron a este entrenador, se fue este director deportivo, echan a los jugadores. Entonces en el fútbol el tiempo es escaso y por eso es muy importante esto de los objetivos. Si tenemos estas 3 cosas, vamos a tener un proyecto. Cuanto más claro tengamos estos 3 aspectos, el proyecto va a ser más viable. Entonces nos vamos a una parte muy importante, recursos estructurales. ¿Qué es los recursos estructurales? Van de la mano, todo lo que te voy a mostrar va de la mano con el rendimiento final. Es muy importante entender de que en el deporte actual, profesional, se han logrado grandes hazañas, seguramente, pero esto sí va de la mano de la eficacia, si tengo o no tengo. Para ello tengo que hacer un diagnóstico. Entonces yo llego a un club y por eso te decía, la metodología es una cosa y a partir de acá voy a elegir qué metodología voy a hacer, cómo voy a entrenar. Porque yo en el video te mostré Chivas, te mostré Dorados, son 2 cosas diferentes, y te mostré Morelia que está en el medio. Pero vos tenés que llegar al club, tenés que llegar a tu club de barrio, tenés que llegar a tu escuela y tenés que hacer un diagnóstico. Entonces, los recursos estructurales, ¿con qué te encontrás? Bueno, esto para un equipo de Primera de México, como Chivas, como América, como Monterrey, Tigres, Santos Laguna, Morelia mismo, no es nada del otro mundo. Pero sí también, muchas veces, vos podés estar acá o podés estar acá. Y tenés que adaptarte. Tenés que adaptarte y tenés que saber que hay cosas que el mundo de la información que te vende en estas imágenes, vos no lo podés realizar. Entonces volvemos a lo primero, el paradigma del conocimiento. Compro y leo el libro de Guardiola, el libro de Valdano, el libro de Mourinho, veo qué hace el Real Madrid, el Barcelona, pero yo convivo con esto. Entonces, mi proyecto va a tener más utopías que realidades. A partir de ahí, es la importancia de lo primero que te dije con el paradigma del conocimiento, que no es lo mismo información que conocimiento, y ahí es donde se centra el inicio de un pensamiento para el desarrollo de un proyecto, en este caso deportivo. Los recursos materiales dependen directamente de la inversión. Llegás a un equipo y tenés buenas pelotas, tenés todos los elementos disponibles, y digo un equipo de fútbol porque es a lo que yo me dedico, pero esto los atletas lo saben muy bien, tienen buenos elementos de trabajo, y ustedes saben de que la tecnología en los países top es muy importante, y justamente a veces abro el internet y miro un video del Borussia Dortmund donde están en una jaula con muchas luces y los jugadores adentro tienen que meter el balón entre las luces, y quizás vos los querés tener también a eso y se te cae las ganas cuando te das cuenta de lo que sale. Entonces, tenemos eso, tenemos esto. ¿Podemos trabajar con esto? Por supuesto que podemos trabajar con esto. Pero lo interesante de todo esto es saber
y hacerle entender a los encargados, ya sea políticos, dirigentes, de la importancia de esto. De la importancia de esto. Esto es mejor, pero también se puede trabajar con esto. Ahora, si tengo lo anterior, va a ser mucho más fácil. Otro pilar importante, los recursos organizativos. Los recursos organizativos en el fútbol profesional, casi ningún club tiene problemas y dependen directamente de la logística. Te alojas en un hotel 5 estrellas o en uno un poquito más humilde, tenés tu autobús o tenés el otro, o lo tenés que alquilar, tenés tu avión como tiene el Real Madrid, o tenés que ir 20 horas a jugar un partido. En el fútbol de primera, los que generalmente ganan, todo esto lo tienen de la media para arriba, está todo organizado, no dejan ningún detalle al azar. Yo te estoy mostrando simplemente algunos detallitos, pero imagínate un montón de cuestiones más. Y llegamos al final prácticamente de esta parte, y acá me voy a centrar un poquito en esto que para mí es lo más importante. Todo lo anterior es interesante, si tengo buenos balones, qué lindo, si tengo un césped, qué bueno, le puede pasar en su empresa, le puede pasar en su universidad, pueden tener mucha zona de confort, pueden tener un gimnasio 5 estrellas, pero los que siguen jugando, los que siguen entrenando, somos todos personas. Entonces la persona está antes del jugador producto, antes de el hombre máquina, que es lo que muchas veces el medio quiere hacer ver. Atrás de Cristiano Ronaldo hay un ser humano, hay un hombre que tiene familia, hay una persona que cuando gana se pone contenta y cuando pierde también. Y muchas veces tenemos un reflejo equivocado del profesional, pero no solamente del profesional que está como jugador, sino también la gente que lo rodea. Por eso acá doy ciertas cuestiones importantes sobre valores, donde lo más importante en una estructura del fútbol profesional, en el aspecto de los recursos humanos, me imagino que sabrán quiénes son, y son los jugadores. Los jugadores son los más importantes. Y la parte afectiva, se divierten, juegan y entrenan como profesionales, pero detrás de cada jugador hay una familia, hay un ser humano, que si tú que estás detrás de esta computadora hubieras tenido condiciones, quizás te hubiera tocado y tenés las mismas emociones. Este es nuestro cuerpo técnico. Acá estamos en el estadio de Melgar. La gente que ven somos el cuerpo técnico, los utileros, el cuerpo médico. Tenemos una estructura mediana. Imagínense que el Barcelona trabaja con 34 personas. Imagínense que Tigres tiene alrededor de 28. Imagínense el América y así vayan bajando. Más recursos humanos, más gestión del piloto del auto, que es el entrenador, más gestión, tiene que llevar a que todos se convenzan de que todos tiren para el mismo lado, de que todos estemos bien. Y cuando podemos unir todo eso, cuando podemos unir todo esto en sinergia, ¿qué es la sinergia? La sinergia es cómo funciona una mano, ¿cierto? Todos los dedos se conjugan para agarrar un objeto, todos en busca de un mismo objetivo. La mano sin los dedos no sirve para nada, y los dedos sin la mano tampoco sirve. Entonces se forma una estructura. El presidente, la afición, los colaboradores, los jugadores, y todos van por un camino en busca del éxito para hacer andar esa Ferrari que estábamos tratando de cambiarle las ruedas, de oxigenarla, de darle al piloto agua para que esto funcione y a partir de ahí obtengamos resultados positivos. Muchas veces el fútbol tiene tanta complejidad que es una de las pocas profesiones que se puede hacer todo bien y no conseguir resultados. Y para el mundo exterior sos un fracasado, es un fracaso, no sirve para nada, está todo mal. O está la otra, que se puede hacer todo mal y obtener resultados. Porque justamente las características del deporte son esas, y muchas veces no tenemos la suerte necesaria. Para finalizar, y espero que este resumen que intenté hacerles
le voy a decir de que si una institución cualquiera se fuese, deportiva, educativa, empresarial, tiene visión, respeta los procesos con sus objetivos, arma un buen proyecto, se debe sostener sobre esto que para mí es lo más importante, que son los valores. Los valores del ser humano, la cuestión ética, el ser humano por delante del producto, y vuelvo a repetir lo que te dije anteriormente. En la línea de tiempo estamos en una época donde, como te dije, mucha información, mucho consumo, poco conocimiento y muchas modas. Entonces cada uno debe adaptar todo lo que haga a su realidad y además tiene que tener sentido común por los valores humanos. Estas épocas son difíciles para todos, de pandemia, y sale a expresar lo que tenemos culturalmente, lo que tenemos educativamente, cada uno dentro nuestro, y en el fútbol esto es fundamental. Los valores como la humildad, como la persistencia, el esfuerzo, que son directamente aplicables en cualquier profesión. La humildad, el sentido común. Entonces, si somos más humanos, vamos a tener un producto mucho más interesante, mucho más genuino, y poder luchar de alguna manera contra todas estas estructuras que quieren hacer que los deportistas profesionales cada vez se parezcan más a los jugadores de PlayStation, que los pueden manejar apretando un botón. Así que bueno, por mi parte ya está, y dejo abierto para las preguntas que van a realizar, y con gusto les contesto. Un gusto saludarlo, coach. Realmente es grata y es un privilegio poder escuchar su experiencia, en la cual es bastante valioso para nosotros. Empezamos con las preguntas y tenemos bastantes. Una esencial que por aquí está manejándose. Actualmente, el deporte profesional, ¿se vería como deporte profesional o como negocio deportivo? Bueno, qué dicotomía, pero realmente está muy cerca. El deporte sigue siendo deporte antes que negocio porque somos seres humanos los que estamos, que los que ejecutamos justamente el baloncesto, el fútbol. Entonces eso nunca se va a perder. Pero suceden ciertas cuestiones que dan a pensar que la influencia del negocio, de las empresas, la influencia externa cada vez es mayor. Y te voy a comentar algo que seguramente los de mi generación recordarán, cuando en el Mundial de Francia 98, en la final, Ronaldo, el fenómeno, había sufrido un problema severo a nivel del sistema nervioso y por un contrato que tenía con una marca de zapatos muy conocida, lo hicieron jugar igual, con riesgo a que se muera. Entonces, esa es la parte que hay que tratar de interpretar sobre el mensaje que yo quiero dar, de que siempre el profesional no deja nunca de ser un ser humano. Entonces, hay que colaborar también con las opiniones, con la crítica, un poquito. Pero bueno, los primeros que tienen que colaborar son las grandes estructuras, ¿no? Perfecto, excelente. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué le hace falta al deporte mexicano para competir al nivel de las grandes potencias? Bueno, en líneas generales yo creo que el talento está en un montón de cuestiones, por eso hice esa línea de tiempo y yo me sorprendí de muchos hechos históricos que quizás por ser de otra nacionalidad no conocía en profundidad. Lo primero que tiene que hacer una nación es realizar un plan de deporte, política de Estado. Entonces tiene que estructurar, y dentro de esas estructuras están los 4 pilares que recién mencioné. La parte estructural que corresponde a las instalaciones. Muchas veces los países que no tienen un gran desarrollo deportivo
centralizan demasiado, es decir, está todo en el DF, en este caso está todo en Lima, en otro caso está todo en Buenos Aires, entonces no se produce una detección de talentos en distintas áreas en buena forma, en un país tan extenso como es México, y los mejores corredores, usted sabe que están en Chiapas, y entonces hay que hacer una intencionalidad sobre esa búsqueda. Estoy hablando de un deporte de atletismo, en el fútbol sucede lo mismo. Pero bueno, lo que le falta para mí es un poco más de estructura, y si usted lo compara con su país vecino, el país vecino en ese aspecto es un modelo porque ha combinado lo que es la detección de talento con la parte educativa, inclusive con la universidad. Usted si hace bien un deporte es becado en una universidad, y entonces todo tiene una razón de ser. Por ahí los esfuerzos aislados de deportistas que se tienen que pagar sus zapatillas, sus viajes, se terminan diluyendo si no hay una estructura que soporte eso. Vuelvo a repetirte, es una política de Estado. A nivel del fútbol, podemos discutir desde otro aspecto, porque ya es un ámbito un poquito más privado. Eso es, sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Para tener éxito, ¿es indispensable tener un equipo interdisciplinario? Es fundamental, es todo. Hay una frase que no me quiero equivocar: nadie es mejor, ningún jugador es mejor que todos juntos. O sea, hay un trabajo invisible, invisible, que es el que no se ve, que desde los clubes profesionales, un ejemplo, desayuno, desde la señora que te da el desayuno hasta el utilero que te pone tus zapatos para el entrenamiento, que los lutra, los lava, la dedicación debe ser todo. Y después, los recursos humanos, si son de calidad, mejor. Pero es algo fundamental, fundamental tener una estructura interdisciplinaria que pueda influir sobre el rendimiento del deportista. Eso es, perfecto. Siguiente pregunta ¿es más importante, perdón, qué tan importante es estar actualizado en nuestra disciplina deportiva? Estar actualizado, estar a la vanguardia, es prácticamente una obligación. Esto se modifica todos los días. Lo que hoy es verdad, mañana es mentira, y vamos avanzando. Lo que yo siempre pongo un punto de exclamación es en que hay que estudiar mucho, hay que formar un perfil filosófico sobre la cultura también del lugar donde vamos a entrenar, qué vamos a hacer, qué características sociales tiene ese deportista, que puede ser de un deporte individual o un deporte de conjunto, porque quizás el rendimiento final no se ve afectado por una cuestión de método, si le pongo saltar 5 vallas o si tiene una bicicleta última generación. Se ve afectado a lo mejor porque no cumple con las 4 comidas diarias. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un baño de realidad, primero un diagnóstico sobre qué es lo que se necesita, y, por supuesto, siempre aspirar a estar informado para el máximo nivel. Perfecto, excelente. Siguiente pregunta ¿en qué puede afectar las bases elementales de la educación física formal para ser un profesional? En todo, porque la educación física lo primero que hace es educa motrizmente. Si uno tiene unas horas, bastantes horas de educación física, donde las clases están bien programadas, donde hay una continuidad y no es para ir a pasar la hora o la problemática educativa que tienen la mayoría de los países. Entonces nosotros le estamos brindando al niño un bagaje desde el aspecto motriz muy amplio. Eso se fundamenta en un ejemplo, la lateralidad, las relaciones espaciotemporales, cuestiones que cuando llega profesional no se ven, pero que ¿sabe por qué es importante? Porque además, en estos tiempos actuales, la educación silvestre, ¿cuál era la educación del movimiento silvestre? Es aquella que todavía queda en los lugares periféricos, que los niños jugaban al fútbol en la calle, que se trepaban un árbol, que cruzaban un río nadando. Se ha ido perdiendo por la seguridad, porque los edificios le han ganado a los potreros, a las canchas de fútbol. Y yo me acuerdo que, nunca me voy a olvidar, mi primer año en México fue en Nesa, y yo pasaba, después de salir de Pantitlán, por un lugar cerca de Nesa, que había infinita cantidad de gente y chicos jugando al fútbol en tierra. Entonces,
espero algún día volver ahí y seguir viendo lo mismo y no ver un edificio. Entonces, imagínense si no es importante la parte de educación física de base, que en los países europeos, y hablo con conocimiento de fútbol, pero lo hace, por ejemplo, el Ajax, cuando son niños, les hace hacer judo, les hace hacer gimnasia deportiva, así que todo ese bagaje es fundamental para el que no lo trae desde su entorno de nacimiento, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Para continuar con las preguntas, la siguiente es, ¿cuál, en su opinión, acerca de los selectivos infantiles, se les exige demasiado o se respetan las fases sensibles en su desarrollo? Bueno, el fútbol infantil se diferencia del fútbol juvenil y tiene etapas muy claras. El fútbol infantil, lo voy a resumir muy general, globalmente. El fútbol infantil, el método es el juego. Decir que un chico a los 8 años va a ser profesional es un atrevimiento que no creo que nadie lo pueda decir. Lo que uno hace es respetar sobre todo su parte biológica en la prepubertad y pubertad, que es donde se desarrollan algunos antes y otros después. Eso se da entre los 12 y los 14 años. Entonces, en ese momento, uno tiene una estructura seria, tiene inclusive test desde el punto de vista sexual, psicológico, para saber en qué estado madurativo está, porque ¿qué sucede? No es lo mismo un chico que nace en enero a uno de la misma categoría que nace en noviembre. Son prácticamente meses de desarrollo y que eso desde el punto de vista biológico se ve. Además, cada uno es diferente. Doy ejemplos, en el caso de jugadores que son flaquitos a esa edad y que después terminan siendo figuras a nivel mundial porque hubo una estructura que con conocimiento los sostuvo y los dejó. No por querer ganar el partido del día sábado, voy a poner al más grandote que me gana a los 13 años, pero no me va a ganar a los 20. Entonces, en esa etapa, y con esto hago un refuerzo, yo diría que ahí está el secreto del desarrollo del fútbol juvenil. Los mejores entrenadores tienen que estar en esa edad. ¿Cuál es la problemática? Que le pagan más al que está más arriba y esa edad hay que saber mucho y ahí está el secreto del éxito o por lo menos un gran porcentaje para el futuro deportista, si se puede llamar profesional, ¿no? Sí, eso sí. En la siguiente pregunta nos mencionan, ¿qué papel juega la nutrición en los futbolistas profesionales? Y es un área que va relacionada, depende directamente de la parte médica, pero es todo. El entrenamiento, el desarrollo consta de 3 factores: entrenamiento, alimentación y descanso. Un jugador profesional que no tenga eso no tiene nivel competitivo. Come mal, muchas más posibilidades de lesionarse. También en ese aspecto de la nutrición hay muchas modas. La dieta esta, la dieta la otra. Entonces, siempre hay que ir con profesionales y entender un poquito, no dejarse guiar solamente por las dietas rápidas que aparecen en internet, porque justamente los deportistas tienen un gasto energético elevado y necesitan de una alimentación adecuada, teniendo en cuenta la morfología de cada quien. Sí, exactamente, claro. En la siguiente pregunta, ¿el jugador profesional nace o se hace? Bueno, tiene que haber un poco de los dos. Te diría que en los tiempos que vivimos es más la formación que nazca. Muchas veces atribuimos esa frase al jugador talentoso que si hubiera llegado hubiera sido un fenómeno, si no hubiera salido de noche, si hubiera entrenado mejor, si se hubiera cuidado, si hubiera... Entonces le atribuimos generalmente al talentoso, al que... Pero hoy en día hay una gran cantidad de jugadores que tienen una conducta en su vida, en todos los aspectos, del cuidado personal, físico, y quizás no tengan tantas cuestiones técnicas, de destrezas de altísimo nivel, pero tienen una capacidad cognitiva alta, entonces pueden solucionar los problemas que le presenta la competencia con la toma de decisiones. No es necesario muchas veces hacer malabarismo. Los jugadores esos de freestyle, que por ahí son muy talentosos, en este caso cada vez escasean menos, escasean más, pero el aspecto de la formación hoy por hoy es fundamental porque la formación es interdisciplinaria e hipercompleja. Son muchos los factores que pueden determinar que un jugador llegue a primera o no. Y a veces llega a primera y después no se sostiene. Ese es otro problema.
Pero bueno, yo digo que debería ser mitad y mitad, pero te digo un 70 formación, un 30 que nace. Perfecto, sí. La siguiente pregunta nos mencionan, ¿cuál es el futuro del deporte a corto o mediano plazo en su perspectiva y área de trabajo que hoy día tiene? Perdón, la segunda parte no te escuché. ¿Área de trabajo? Que hoy, en la cual hoy te desempeñas. Bueno, lo que a corto plazo el deporte después de esta pandemia, este, ojalá, vuelvo a repetir, hay distintos países. México está pasando una cosa, Perú otra, Argentina otra, son diferentes contextos. Pero en el deportista profesional, voy a dar ejemplos. México ya empezó a entrenar, Perú ya empezó a entrenar, Argentina no empezó a entrenar. Entonces, ¿qué quiere decir? Un ejemplo, se vienen eliminatorias del Mundial. A lo mejor algún jugador que estaba en víspera para poder conformar una convocatoria, por el hecho de no jugar, de no entrenar, de no estar en forma, queda un poquito más relegado. O sea, va a afectar según la política y las decisiones que tomen la gente que corresponde. Pero esto estamos hablando del deporte profesional. Lo que habría que preguntarse es qué pasará, cómo veremos con la cantidad de jugadores del ascenso mexicano que ya desapareció, con las ligas más bajas. O sea, porque una vez solamente mira la cima de toda esta historia y hay que ver un poquito también la plataforma. Y yo creo que, bueno, que evidentemente después de esto algo va a cambiar. Los gimnasios, la cantidad de gimnasios que están cerrados, por lo menos por el tema de la pandemia. En lo que respecta a tu segunda pregunta, ¿qué estoy ocupando ahora? Ahora estoy en el cuerpo técnico, con Carlos Julio Bustos, Héctor Islas, José Fabián Albornoz. Estoy como preparador físico en el Club Melgar de Arequipa de la Primera División de Perú. Eso es, perfecto. Para seguir continuando con las preguntas, es importante que el profesional siga teniendo en cuenta el gran valor que es ser deportista. Por supuesto, de todos los aspectos, desde el aspecto mental y emocional y de su salud. Imagínese que el jugador llega profesional y pierde el foco. Le llamamos acá perder el foco cuando se distrae y ya cree que es un personaje. Ha pasado muchas veces. Entonces, los valores que te da el deporte, de la perseverancia, de la humildad, del trabajo en equipo, esas cosas son, si uno las incorpora, duran para toda la vida y aparece otro tema. ¿Qué hacen después de que se dejan de ser jugadores? Que buscar otras alternativas, y si tú tienes una educación deportiva amplia, seguramente encontrarás placer en otras actividades, independientemente de si tienen relación o no, en este caso con el fútbol, con el básquet, pero para llevarlos al ámbito de la salud, al ámbito de estar bien. Perfecto. Continuamos con las preguntas. Específicamente y de manera muy personal, dice, ¿se realiza siempre un estudio de algún jugador para formar parte del equipo o se genera que el equipo requiera simplemente una filosofía y considerar a ese jugador para que forme, que esté dentro de su equipo? Bueno, en el fútbol hiperprofesional está un área que se llama el área de scouting. El scouting no es solamente, hace referencia a la detección de los niños, futuras promesas, sino que en este mundo tan tecnológico hay plataformas donde dicen todo, cuántos pases dio, cuánto corrió. Todas esas plataformas tienen, cada equipo lo filtra, entonces va llevando estadísticas y luego se producen o no las contrataciones, depende lo que uno busca. Si busco un delantero que presione, quizás dentro de mis opciones tendré en cuenta mucho más la parte física que quizás si cabecea bien. Entonces todo eso se hace como un diagnóstico, como un rejunte de datos y al final se toman decisiones que después, bueno, se concretan o no, y qué bueno sería de que vayan alineadas con el pensamiento filosófico de la institución. Perfecto. La siguiente pregunta va directamente a nivel universitario. ¿Qué recomendaciones darías a los entrenadores de este nivel?
Bueno, me tocó trabajar en la Universidad de Odontología de la ciudad de Córdoba y creo que lo principal, además de hacer una actividad por el tema de la salud, es siempre hacer grupo, no solamente centralizarse dentro del aspecto deportivo, independiente, todos queremos ganar, todos queremos competir, pero también tomar el deporte como una herramienta educativa, como una herramienta de socialización, ¿no es cierto?, donde el alumno tenga un espacio donde poder desarrollarse en ese aspecto y que crezca integralmente, como profesional en el estudio que está haciendo, como ser humano en su vida diaria y como deportista, porque también hay muchos jóvenes que ingresan a las universidades y por ahí está esa falta de estructura que los contiene, han hecho deporte y dejan de hacer deporte porque no pueden hacer las dos cosas. Entonces, qué interesante sería que las universidades le den ese espacio, y quién sabe si no podrían el día de mañana retomar y sobresalir. Simplemente es una cuestión un poquito organizativa, pero en lo que corresponde a los docentes, yo creo que todas las personas que están en el ámbito educativo saben que las prioridades no son solamente el éxito deportivo, tienen otros pilares que deben ser sostenidos en el aspecto acompañando el proceso educativo del alumno en la carrera que ha elegido, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. Sí. Continuando con este tema, ¿a qué edad se considera se debe de ser especializar en una posición al jugador? Bueno, eso es un principio del entrenamiento. ¿A qué edad? Interesante pregunta. Lo primero que tienen que hacer los entrenadores en el fútbol formativo es sacarse el ego. Entender de que cuando se produce, ojalá ese jugador llegue a primera y lo vendan, nadie le va a preguntar cómo salió el sábado a los 13 años. Entonces, sacarse el ego del entrenador es entender de que uno tiene que trabajar para el otro. Tiene que, independientemente del sistema de juego, de que si gané 4-0, tiene que ir más profundo. Entonces, en el desarrollo deportivo de un niño, lo que hay que tener en cuenta es el análisis de la competencia. Voy a dar ejemplos. Un jugador moderno debería tener 3 puestos, manejar 3 puestos en la cancha mínimamente de manera correcta. Por supuesto que se va a especializar en otro, pero de manera intencional y como una parte de la metodología de formación, debemos tratar de que ese jugador juegue en diferentes posiciones. Un ejemplo, si yo tengo un chico que toda la vida lo hago jugar de extremo, el día de mañana él lo único que le gusta hacer es correr rápido, picar y tirar el centro. El día de mañana viene un entrenador que no juega con extremos, entonces ya lo descarté. Entonces lo que la formación es que intencionalmente ponerlo de volante, y eso se llama, es el proceso de especialización progresiva. Un central que juegue de 5, un 5 que juegue de 2, independientemente de que nosotros sabemos que en el futuro no va a jugar de 2. Y después respetar los biotipos. Otra cosa que en Latinoamérica, por la deficiencia que tiene el fútbol formativo, muchas veces llegan jugadores de reserva con características de biotipo, reserva digo la sub-20, la que está previa a primera, con características de biotipo que no van a tener relación a lo que impone la competencia en primera. Es decir, hay centrales que tienen una talla y que luego no juegan en primera, pero llegaron a la sub-20. Entonces ahí hay un error de formación. Y ese chico después va a otro lado y así y se pierde. Perfecto. Siguiente pregunta, es bastante interesante. ¿El fútbol femenino debería ser apoyado como el varonil? ¿Qué provoca o cuál es el problema para que no se tenga el mismo apoyo actualmente? Bueno, el tema es una cuestión de mercado. Es como, no quiero entrar en polémica con este tema porque creo que los dos tienen que tener el mismo derecho, pero si hablamos del fútbol que produce, el fútbol top, hay un fútbol que vende más, hay un público que vende más. Entonces la relación está ahí. También convengamos que el fútbol femenino hace poco que se está desarrollando a través de FIFA de manera sostenida en todo el mundo. Y México es uno de los países donde yo he visto partidos finales de fútbol femenino a cancha llena. Hay muy buena convocatoria y es un ejemplo a seguir para las otras naciones. Entonces, yo creo que si se sigue sosteniendo esta inercia,
va a lograr seguramente mayores beneficios en un futuro a mediano plazo. Perfecto. Pues tenemos bastantes preguntas, nada más que pues el tiempo se nos viene encima y consideramos también el respeto de los siguientes ponentes. Antes que nada, una gran felicitación, es realmente un privilegio estar, pues conocerte realmente y hablo de parte de la Universidad de Guanajuato, que es un privilegio que nos des conocimiento tanto a nosotros los entrenadores como a los asistentes de este congreso. Sí, y pues te dejo a continuación para la entrega de la constancia de participación del coordinador de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guanajuato, licenciado Jorge Luis Hernández Mendoza. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno. ¿Qué tal? Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Fede? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien. Perfecto. Muchas gracias por tu participación, por estar con nosotros en este tercer Congreso Internacional. Sin duda, tu ponencia fue de gran valor para todos nosotros, dejó grandes conocimientos para toda nuestra comunidad estudiantil, así como para los entrenadores de la comunidad externa. Sin duda, el preparador físico Federico Zubrigen, pues vaya, su currículo habla por sí solo, ha estado en clubes muy importantes como Chivas, como Dorados de Sinaloa, como Club Monarcas Morelia y complementando con resultados por ahí, campeón de ascenso, campeón de Copa MX. Entonces, vaya, si una persona conoce cuáles son las condiciones que un equipo tiene que tener para llegar al éxito, a ser ganador, es sin duda el preparador físico Federico Zubrigen, quien en esta conferencia nos dio una panorámica general sobre las condiciones que tenemos que tener para tener un equipo competitivo. Además de que nos mostró cómo el deporte mexicano, sin duda, puede competir y hemos tenido grandes resultados a través del tiempo. Entonces, bueno, gracias, Fede, y sin más preámbulos, voy a entregar el reconocimiento de manera virtual. La Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al licenciado Federico Zubrigen por su destacada participación en el tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte, organizado por nuestra Casa de Estudios, con la conferencia Antecedentes y Tendencias Actuales en la Preparación Física. 2 de julio 2020, Guanajuato, Guanajuato, México. Firmado por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, y por la contadora Cecilia Lucía González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil. Entonces, enhorabuena, Fede. Muchas gracias por tu ponencia y por tus valiosos conocimientos con nuestra universidad.